Un saludo, estudiantes de lo que es Seminario y Metodología de Investigación para la Maestría en Gerencia de Proyectos. En este video vamos a repasar lo que corresponde al marco de referencia organizacional, que es de las primeras secciones del capítulo 1. El marco de referencia organizacional nos va a servir como aquel marco contextual que va a permitir explicar dónde se va a desarrollar el proyecto, en este caso la organización como tal. Aquí puede haber una variación si el proyecto pasa a ser un proyecto que va a cubrir una brecha de conocimiento. Por lo tanto, el marco de referencia se vuelve más un marco de estado del arte que ubicaría y demostraría porque hay una brecha de conocimiento a partir de una cantidad dada de estudios o de investigación bibliográfica que permite determinar que sobre el respectivo tema no existe del todo información o no se han planteado investigaciones académicas o profesionales. Pero en el caso de los proyectos que son tipo profesionalizador o que están resolviendo una situación particular de una organización, es en esta sección donde ustedes van a detallar dicha organización. ¿Para qué? Para ubicar, por ejemplo, qué es la organización, cómo se ha desarrollado, cuál ha sido su evolución, cómo se estructura desde un punto de vista opcional también, si es posible colocarlo, y así como el marco estratégico, si es que lo tuviera y si también les es permitido colocarlo. Con esto se genera ese marco de organización precisamente y establecería una delimitación y características propias de cómo se va a desarrollar el proyecto, respondiendo a la cultura de esta. También se solicita que en esta sección se establezcan los antecedentes de la situación sin llegar a plantear una identificación de problema, sino únicamente bajo un planteamiento de situaciones preliminares que hayan venido ocurriendo, y también se establece, y esa es una sección que todos deben llevar, que es proyectos en la organización. Esos proyectos de la organización corresponde a un área donde se indique cómo se tratan a los proyectos dentro de la organización. Se pueden incorporar listados de últimos proyectos en los últimos años con algunos indicadores importantes que también permitan determinar la relevancia que tienen los proyectos para la organización, y dependiendo en el ámbito que estén trabajando, si es un ámbito más estratégico, un ámbito más técnico, operativo de proyectos, entonces también realizar una ubicación de estos, sobre todo para determinar características con formación, por ejemplo, si es en el ámbito de portafolio, cómo se establece el portafolio, o situaciones sin entrar a juzgar o dar una visualización propia de esa situación. También dentro del marco de referencia organizacional pueden incorporar datos del mercado para saber cuál es el contexto de mercado de la organización, normativas que debe cumplir, por ejemplo, si es un ente muy regulado, si hay alguna necesidad de acreditación o certificación, o qué otro tipo de elementos deben conocerse por parte de un lector para tener claridad precisamente del enfoque que puede tener el proyecto, o también permitirá en un momento dado del trabajo determinar por qué ciertas decisiones correspondieron a una u otra manera y no se realizaron de la manera, por ejemplo, estándar. El contexto de mercado, como les dije, es sumamente importante porque permite encontrar datos, cómo se desenvuelve la organización, por qué se desenvuelve de cierta manera, cómo debe responder, y eso es importante siempre ubicarlo, porque cuando no lo ubican pareciera que es una organización que está independiente, lo cual sabemos que en la actualidad no ocurre de esa manera. Entonces, si bien no es copiar, porque eso es muy importante, no es copiar historia, no es colocar todo el desarrollo completo, un estudio en mercado realizado en el ámbito y que son 30 páginas, no se trata de eso, es sintetizar información de tal manera que a un lector le quede claro, pero siendo y teniendo esa capacidad de síntesis de la información y trasladarlo a sus propias palabras, sin olvidar usar las referencias, porque en ese caso están usando parafraseo, como ya lo hemos revisado en otros videos que hacen referencia a lo de APA séptima edición. Entonces eso tienen que recordarlo y tenerlo presente. Y retomo la parte de proyectos de organización porque este apartado es de suma importancia. No la tomen a la ligera, es un apartado que debe trabajarse con sumo detalle para poder ubicar y determinar la importancia de los proyectos dentro de la organización, no el proyecto que están realizando, sino en general los proyectos que la organización realiza o no realiza, porque eso también puede ocurrir, que no sea una empresa orientada a proyectos, pero de vez en cuando tiene que realizar alguno, y entonces considerar un poco de algunos antecedentes de situaciones que hayan ocurrido preliminarmente. Ahora, si es un caso específico de un proyecto, dar los antecedentes de ese proyecto específico, o si se lleva a cabo una región o departamento, también indicarlo aquí para poder separar un poco la unidad funcional en la cual se va a realizar el proyecto de todo lo que es el genérico de la organización.
Les agradezco la atención brindada a este video, dejo mi correo para consultas, un gusto, Roberto Santamaría Sandoval.